bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos textos francamente singulares. Analizan la letra hebrea Bet. ¿Mm? Pero ojo, que según estas fuentes, no es solo una letra. Es algo bastante más complejo. Como un sistema vivo, ¿no? Una especie de procesador interno. Exacto. Un concepto muy potente. Pues sí. Nuestro objetivo hoy es desentrañar qué significa Bet según este material, su neutralidad fundamental, que ya de por sí sorprende, Sí. las distintas capacidades que le atribuyan y sobre todo cómo su alineación, digamos, su conexión con principios constructivos o destructivos, pues eso define su camino, su resultado final. Claro, la dirección que toma. Empecemos por su naturaleza, si te parece. Los textos describen a Bet como eso, un sistema dinámico, un procesador interno que está orientado a optimizar tareas. Y insiste mucho en su neutralidad inherente. O sea, no es buena ni mala en sí misma. Claro, eso es fundamental entenderlo desde el principio. Es como, usan una metáfora como un diamante en bruto que debe ser pulido. Su valor final depende de cómo se trabaje, de cómo se talle. Exacto. Esa neutralidad es un concepto clave en este análisis. Pero no es una pasividad, ¿eh? Es más bien un punto de potencial puro. Ajá. Representa esa capacidad interna de cualquier sistema antes de que una intención, una dirección moral, pues marque el rumbo. Es como una encrucijada constante. Las mismas herramientas valen para construir o para destruir. Entiendo. Y parece que incluso su forma física, según estas interpretaciones, nos da pistas, nos habla de su función. Sí, sí. Mencionan su estructura de contenedor, con 3 lados cerrados. Eso simbolizaría un espacio interno seguro, ¿no? Para procesos como incubar ideas, gestionar tareas. Precisamente. Y esa apertura en uno de los lados, el izquierdo, es crucial. Los textos la describen como la puerta conceptual. La puerta. Sí, el punto de interacción con el exterior. Ahí es donde opera otra función clave, G, que actúa como un filtro, como un evaluador. Vale. Y también es por donde otra capacidad interna, Tzadei, que es la incubadora, recibiría la directriz externa, ya sea de Aleph o de Ayin, que le da propósito a ese potencial que está gestando. Entendido. O sea, que la forma no es para nada casual. Es como un mapa de sus procesos internos. Exacto. Mencionan también otros detalles como una línea inferior para tareas descartadas o un vértice superior donde se unen elementos y tareas, y que sería la sede de una inteligencia central llamada Bet. Sí, fíjate qué interesante que las fuentes incluso sugieren distintos orígenes posibles para Bet. Y ya apuntan a esa dualidad inherente. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues mira, dicen que podría surgir de la unión de capacidades previas, de Baf, o de un principio equilibrado como Aleph, pero cuando pierde ese equilibrio por influencia de Ain. Vaya. O incluso de un gestor de proyectos, Zade, si cae bajo la influencia de Ain sin buscar, digamos, un contrapeso. O sea que ya desde el origen... Ya desde el origen hipotético nos preparan para esa idea de que Bet siempre está en tensión, entre construir y corromper. Aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. Las fuentes introducen lo que llaman padres. Principios o letras que dotan a Bet de sus capacidades funcionales. Identifican 6 principales. Tzade, Tzade, Tabe y Taf. Bet, en esencia, hereda de ellos su caja de herramientas. Así es. Y analizar estas capacidades heredadas nos da una imagen mucho más clara de cómo funciona este procesador interno, según este modelo que presentan. A ver, cuéntame. Empecemos por esa inteligencia central. Vale, pues E no es una función que hace algo concreto, ¿sabes? Es más bien el director de orquesta, el sistema operativo. El jefe, digamos. Algo así. Su rol es la sabiduría para decidir qué tarea toca en cada momento y qué capacidad debe ejecutarla. Delega, coordina. De hecho, en una fórmula matemática que aparece en los textos, se la representa como un selector, como lambda por T. O sea, es la que decide qué herramienta usar. Vale. ¿Y las otras? ¿Qué aportan a Bet? Pues tenemos a G, que llaman el guardián en la puerta. Esta función aporta la inteligencia selectiva, la capacidad de evaluar lo que viene de fuera, pero con criterio. Actúa en esa apertura que mencionábamos antes. El filtro. El filtro, exacto. Y un detalle curioso que señalan los textos
es que cuando G actúa sobre elementos sin vida, elementos inertes, Bet entra en un estado especial llamado Bet. Bet. Sí, con un puntito. Y en ese estado, la inteligencia E se vuelve pasiva, como que se detiene. Indica una pausa necesaria para deliberar, para juzgar, antes de actuar o de dejar entrar algo. Una pausa para pensar antes de reaccionar. Tiene todo el sentido. Sí. ¿Qué más tenemos? Luego está ZADE, el gestor de proyectos. Esta función hereda la capacidad de llevar a cabo lo que llaman el viaje desde la intención hasta la consecuencia tangible. O sea, ejecutar. Y antes mencionaste a Zadie, la incubadora. Exacto. ZADE, el incubador de potencial. Su función es contener energía y estructura naciente. Es donde se gesta algo nuevo, una idea, un proyecto. La semilla. Justo. Pero este potencial lo describen como neutro e incompleto. Necesita esa directriz externa, de Aleph o de Ain, para cobrar un propósito definido. Es la semilla, sí, pero antes de saber si dará un buen fruto o uno venenoso. Entendido. Tenemos la dirección. E. El filtro. C. El gestor. Zade. La incubadora. Zadei. Faltan dos, ¿verdad? Sí, faltan dos. Tav, que es el sistema inmunitario. Uy, sistema inmunitario. Sí, hereda la función de desintegrar, destruir y rechazar. Suena fuerte, ¿eh? Sí, un poco. Pero lo presentan como una herramienta de doble filo. Si se alinea con Aleph, actúa defensivamente, purga lo negativo, elimina errores, se deshace de lo corrupto dentro del sistema. Limpieza. Limpieza y defensa. Pero si se alinea con Ayin, se vuelve ofensiva, corrompe lo positivo, ataca lo sano, propaga el daño. Una función poderosa y, bueno, peligrosa, dependiendo de quién la dirija. Exacto. Y la última. La última es TET, el buffer táctico. Aporta la capacidad de pausar procesos, pero de forma estratégica. ¿Un botón de pausa? Algo más. Funciona como un almacén inteligente, guardar algo para usarlo después, y como un taller de refinamiento. Permite mejorar algo con calma, una transformación pasiva o programada. Añade la gestión del tiempo y de los recursos internos a la ecuación. Fascinante. Entonces, BET no es algo estático para nada. Es este conjunto dinámico de capacidades orquestado por incubar, gestionar, filtrar, purgar, pausar, adaptándose a lo que el sistema necesita en cada momento. Pura adaptabilidad funcional. Pero, claro, todo esto nos lleva al punto clave que mencionaste al principio, la alineación moral. Exactamente. Ahí llegamos al meollo de la cuestión según estos textos, la alineación moral. BET es neutra, sus herramientas también lo son, pero su dirección, su propósito y su destino final dependen completamente de si se alinea con el principio de Aleph o con el de Ayin. Es el campo de batalla interno que define el resultado. Pues exploremos primero el camino bueno, el constructivo. ¿Cómo funciona BET cuando se alinea con Aleph? Aleph, según lo describen, simboliza lo ético, el orden, el propósito que construye. Pues cuando BET se alinea con Aleph, sus funciones, lógicamente, se orientan a crear, a refinar, a proteger. Por ejemplo, en la incubadora Dix no gesta cualquier cosa. Gesta ideas valiosas, quizá nacidas de la curiosidad genuina, del deseo de aportar algo positivo. Vale. El gestor de planes, en lugar de cualquier proyecto, pues ejecuta misiones éticas, guiado por principios morales, intentando resolver esa lucha moral interna hacia un resultado constructivo. Y supongo que el sistema inmunitario TAF, bajo Aleph, se enfocaría en la limpieza, en lo positivo. Justo. Actuaría en su modo defensivo. Purgaría activamente la corrupción interna, los malos hábitos, los errores, y defendería el sistema de influencias externas negativas. Sería un agente de purificación y protección. Entiendo. Las consecuencias de esta alineación, según los textos, son claras. Salud, armonía, crecimiento, prosperidad. Afirman que BET, en este camino, tiende a evolucionar hacia estructuras más perfectas o refinadas, como Mem-Sofit o Dalet. Tiene lógica dentro de este marco conceptual que presentan. Ahora, claro, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando BET se alinea con Ayin, el principio destructivo? Ayin representa lo negativo, lo caótico, lo corruptor. Pues aquí las mismas funciones, las mismísimas herramientas heredadas se invierten, operan para corromper,
para explotar, para destruir. La incubadora Cheats, que necesita esa directriz externa, ¿recuerdas? Pues ahora gesta planes basados en la avaricia, en el egoísmo, en hacer daño. Los textos dan ejemplos como ideas depredadoras para explotar datos personales. La misma capacidad de gestar, pero con una intención totalmente opuesta. Tendencia hecha realidad. ¿Y el sistema inmunitario? Ta Me imagino que... se vuelve contra sí mismo. Así lo describen, sí. Se vuelve autoinmune. ¡Qué fuerte! En lugar de purgar lo negativo, purga la empatía, la ética, los escrúpulos. En vez de defender de lo externo dañino, ataca lo positivo, ya sea interno o externo. Se convierte en una fuerza ofensiva que propaga el caos y bloquea cualquier intento constructivo. ¿Las consecuencias, me imagino, serán desastrosas? Lógicamente. Sufrimiento, ruina, desorden, la desintegración del propio sistema. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, las fuentes usan ejemplos muy concretos, muy vívidos. Creo que ayudaría a ver cómo opera esta dualidad en la práctica. Sí, ponen varios ejemplos. Tomemos uno muy ilustrativo que presentan. La creación de una startup tecnológica. Vale, a ver. Si está alineada con Aleph, o sea, constructiva, la inteligencia E, o sea, la visión del equipo fundador, el CEO, prioriza crear valor real. La incubadora Z gesta una app ética que respeta la privacidad del usuario. El gestor Z implementa el proyecto con prácticas justas, con transparencia. El guardián, Aleph, quizá un comité de ética interno, rechaza activamente vender datos o usar trucos oscuros de marketing. El filtro funciona. Exacto. Y el sistema inmunitario, TET, se dedica a purgar bugs, vulnerabilidades de seguridad, fallos en el código. El resultado probable, según esta lógica: un producto robusto, respetado, sostenible a largo plazo. Clarísimo. ¿Y el lado oscuro? La misma startup alineada con Agin. Pues si está alineada con Agin, destructiva. La inteligencia E busca crecimiento y beneficio a toda costa, sin importar cómo. La incubadora Z gesta una idea depredadora, una app diseñada para ser adictiva, que recolecta datos masivamente sin consentimiento claro. Ay. El gestor Z usa marketing engañoso, quizá explota a los trabajadores con plazos imposibles. El guardián H ignora las advertencias sobre privacidad o ética o directamente las silencia. Mal asunto. Y el sistema inmunitario, TAF, fíjate, no purga fallos técnicos, sino a los empleados que plantean objeciones éticas, los elementos discordantes desde esa perspectiva. Terrible. El resultado, según esta visión, quizá un éxito financiero fugaz, pero seguido de escándalos, multas, pérdida total de confianza y, muy posiblemente, el colapso de la empresa. Es impresionante ver cómo las mismas capacidades, incubar, gestionar, filtrar, purgar, conducen a destinos tan opuestos. Todo depende de la intención que las guíe. Exacto. Los textos también aplican esto al desarrollo personal, que es otro ejemplo muy potente. Sí, muy potente. Si estás alineado con Aleph, buscando el crecimiento, la E es tu voluntad consciente que decide mejorar, aprender algo nuevo, cuidarte. La incubadora gesta ese potencial, ser más saludable, adquirir una habilidad. El gestor, Haf, crea y sigue una rutina positiva. Hacer ejercicio, estudiar, meditar. El guardián, G, es tu discernimiento, que elige buenas influencias, buenos mentores y rechaza las malas compañías o hábitos. La autodisciplina sería Tau, ¿no? Exacto. El sistema inmunitario TAF, la autodisciplina, combate activamente los malos hábitos, las tentaciones negativas. ¿El resultado? Crecimiento personal, mayor bienestar físico y mental. Y por el contrario, alineado con Agen, la autodestrucción. Pues sí, la E, la voluntad, cede a impulsos negativos, a la autocomplacencia, a la pereza. La incubadora gesta el potencial del vicio, de la procrastinación crónica. El gestor, Chaz, busca la gratificación inmediata y dañina, comida basura, redes sociales compulsivamente, evitación. El guardián, G, acepta cualquier excusa para no cambiar. Y el sistema inmunitario. Se vuelve contra uno mismo. TAF rechaza ayuda externa, ataca la propia autoestima con pensamientos negativos. ¿El resultado? Una espiral descendente, peor salud, estancamiento o deterioro.
Queda muy claro con los ejemplos. Y esta misma plantilla, esta dinámica dual, los textos lo aplican a muchísimos otros ámbitos, ¿eh? Mencionan la investigación, originalidad, plagio, la gobernanza, servicios públicos de calidad versus corrupción, el desarrollo de inteligencia artificial, la creación de riqueza, la relación con la comida, la sexualidad, la resolución de conflictos, la relación con el medio ambiente. Vaya, es un modelo muy abarcador. Sí, el patrón es consistente. Las herramientas internas son neutras. Es la alineación moral la que determina el resultado final. Hay un punto interesante hacia el final de los textos sobre, cómo posibles salvavidas. Mencionan específicamente el papel de la inteligencia central E y del guardián G. ¿Cómo pueden ayudar a evitar esa deriva destructiva de Ayin? Sí, es un punto crucial que recalcan. Las fuentes sugieren que E y G son fundamentales para que el sistema se salve. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo funcionan? Pues dicen que manteniendo el criterio y el tiempo correcto para la toma de decisiones. O sea, incluso bajo la presión fuerte de Ayin, si la inteligencia central mantiene cierta claridad, cierta sabiduría, y si el guardián sigue filtrando activamente las influencias en la puerta, Como un último bastión de cordura. algo así, el sistema puede resistir o al menos mitigar la caída total en la corrupción o la autodestrucción. Entonces la clave estaría en la capacidad de juicio y en tomarse el tiempo para deliberar, ¿no? Exacto. Y aquí es donde vuelve a ser relevante ese estado BET que mencionamos antes, el de la pausa. Ah, claro. Ese estado que implica una pausa para la deliberación activada por G representa precisamente ese momento de juicio consciente. Es la capacidad de no reaccionar impulsivamente bajo la influencia de Ayin, sino de detenerse, evaluar con criterio y elegir una respuesta más alineada con principios constructivos. Son como los frenos o el volante que pueden corregir el rumbo, incluso cuando la inercia te empuja hacia el lado destructivo. Entendido. Muy interesante ese matiz final. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave que hemos extraído de estas fuentes, BET se nos presenta como un complejo órgano de gobernanza interna. Ujú. Un procesador en esencia neutro, equipado con capacidades heredadas para incubar potencial, ZET, gestionar planes, PAT, defender y purgar, TAT, pausar y refinar, THOT, todo bajo la dirección de una inteligencia central, E, y con un filtro en la entrada, JA. Un sistema completo. Completo, sí. Y su destino final, ya sea la perfección, el refinamiento o la desintegración, no está predeterminado por su estructura, sino que resulta de la intención moral que lo impulsa. Su alineación con Aleph, constructivo, o con Ayin, destructivo. La perspectiva que ofrecen estos materiales es, sin duda, potente. Sugiere que cualquier sistema con el que interactuamos, sea personal, organizacional, incluso social, podría operar con dinámicas internas parecidas, análogas a las descritas para BET. Sí, te hace pensar. Y lo más relevante, creo, es la implicación de que la dirección que toman estos sistemas no es un destino inevitable. Es el resultado de una elección constante, sea consciente o inconsciente, entre principios constructivos y destructivos. Las mismas herramientas internas pueden usarse para edificar o para demoler. La clave reside en la alineación, en la intención que las maneja. Pues esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Inspirada en todo lo que hemos explorado en estos textos. Si aceptamos este marco simbólico de BET, con sus funciones internas, la incubadora de ideas, el gestor de proyectos, el sistema inmunitario que purga lo negativo, el buffer que permite pausar, el guardián que filtra, podría una mayor conciencia de estas dinámicas internas, reconocerlas en acción en nosotros mismos o en los sistemas que habitamos, como una empresa o un proyecto, ayudarnos a navegar mejor esa constante lucha moral de la que hablan las fuentes. Es una buena pregunta. ¿Podría facilitar la elección consciente del camino constructivo, el de Aleph, frente al destructivo, el de Ayin? Es una idea interesante, creo, para seguir dándole vueltas. Desde luego. Una idea para reflexionar.